Bueno, vamos a empezar con la lógica como ciencia de las leyes del pensamiento. Bueno, en primer lugar, se le da esta definición porque aunque ofrece un indicio lógico, no es exacto. Y es por ello que el pensamiento es un proceso estudiado por psicólogos y por esta razón, la lógica no es una rama de la psicología, sino un campo de estudio distinto. Por otro lado, tenemos el pensamiento, que es un proceso mental que se produce desde la psiquis. No obstante, no todo pensamiento es razonamiento. Debemos saber eso. Y por otro lado, hay muchos procesos mentales que son distintos. El razonamiento es uno de ellos y, por ejemplo, la asociación libre es uno de estos casos, la cual reemplaza una imagen sin un orden lógico. Siguiendo con este tema de las definiciones, por decirlo así, incorrectas sobre la lógica, sigue este subtema que es la lógica como ciencia del razonamiento. Esta nos dice que la lógica es aquella que se caracteriza como ciencia del razonamiento, pero esto es incorrecto, ya que, bueno, el razonamiento viene derivado de ser un pensamiento en el cual se realizan inferencias. Esto lleva a una conclusión a partir de una premisa, teniendo en cuenta que, bueno, una premisa es una afirmación o una idea que se da como cierta y sirve a base de un razonamiento o una discusión. Luego se sigue con esto, que es, bueno, el razonamiento correcto e incorrecto e una inferencia válida e inválida, en lo cual el problema central hace que la lógica, bueno, se vea afectada, ya que pues a este más que todo se basa en un procedimiento. Se quiere demostrar un procedimiento por medio de métodos, reglas y leyes que pues han sido desarrollados con una evidencia y con un propósito. Em, por eso mismo se resalta mucho el caso de una conclusión a partir de una premisa, porque pues se debe tener en cuenta que para llegar a una conclusión se deben evidenciar diferentes puntos de vista que sean válidos totalmente, que sean verdaderos, por decirlo así. Ya como una conclusión, se muestra que, pues bueno, se dan como dos objetivos. El primero, que es, bueno, demostrar una teoría lógica, ofreciendo pues una explicación, como lo decía anteriormente, basado en una explicación, en una premisa que sea pues objetivamente verídica, eh, que bueno, que esta se encuentre en una premisa y una conclusión de inferencia totalmente correcta. Y el segundo objetivo es, bueno, discriminar mediante un método sistemático una inferencia correcta de la que pues no es correcta, para poder demostrar que esto sea totalmente verídico. Bueno, el tema que voy a presentar a continuación es la noción de forma lógica y vamos a empezar con la proposición. La proposición es capaz de ser calificada lingüísticamente como verdadera o falsa, como por ejemplo, A. Einstein fue el creador de la teoría de la relatividad y B. El Perú está al norte del Ecuador. Solo pueden ser verdaderas o falsas las proposiciones que afirman o niegan algo. En este caso, la A es verdadera y la B es falsa. Y continuamos con la inferencia. La inferencia es la que define la verdad de las proposiciones, es decir, la conclusión. Por ejemplo, A, si eres limeño, entonces eres peruano. Si eres peruano, entonces eres sudamericano. Luego, si eres limeño, entonces eres sudamericano. Aquí la inferencia sería la conclusión, la cual es luego, si eres limeño, entonces eres sudamericano.
Y las proposiciones que expliqué anteriormente pasarían a ser las premisas, que son las dos primeras. Acá tenemos otro ejemplo, el cual es: ningún peruano es chileno, todos los luteranos son peruanos. Esas son premisas, que son las mismas proposiciones. Y luego, ningún luterano es chileno. Y esa sería la conclusión, la cual también es la inferencia. Ok, vamos a continuar con un ejemplo un poquito más complicado, pero lo voy a explicar de la mejor manera, ¿ok? Y si en A reemplazamos eres limeño por P, la cual está ahí en la pantalla, y eres peruano por Q, la cual también está en la pantalla, y eres sudamericano por R, que también la pueden ver en la pantalla. Entonces quedaría de la siguiente forma: si P, entonces Q, que es igual si eres limeño, entonces eres peruano, y abajo si Q, entonces R, sería si eres peruano, entonces eres latinoamericano, y luego si P, entonces R, que sería luego si eres limeño, entonces eres latinoamericano. Después de este ejemplo ya tendríamos en claro que las dos primeras son las premisas, es decir, las proposiciones, y la tercera sería la conclusión, es decir, la inferencia. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, nos formulamos la siguiente pregunta y es: ¿cómo sabemos que las mencionadas inferencias son válidas? Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo lo que sabemos es por intuición. Sin embargo, esta es subjetiva y no garantiza la validez de las inferencias. Por eso es necesario establecer condiciones formales de la validez. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Tenemos que tener en cuenta que la inferencia A es válida. Y siguiendo la imagen que puse aquí abajo, podemos leer que A es válida porque su forma lógica, abro comillas, si P, entonces Q, y si Q, entonces R, luego si P, entonces R, nos quiere decir que, o sea, que toda inferencia que tenga dicha forma es válida, sin importar los significados que asuman P, Q o R. Es decir, que se obtendrá inferencia igual de válida. Ya para finalizar, pues esta parte se hace una conclusión, bueno, unas conclusiones, las últimas, en cuanto ya a la inferencia, basándose más que todo pues en una inferencia. Se dice que las inferencias pueden ser deductivas e inductivas. Se explica que una inferencia deductiva es la que se deriva necesariamente, sí o sí, por decirlo así, de una premisa. En cuanto a ya una inferencia deductiva es la que, bueno, la conclusión no sigue necesariamente una premisa, no sigue un paso de una premisa, es decir, no es totalmente verídico, no se confirma a partir de una premisa, sino que solamente pues es como una probabilidad, por decirlo así. Las premisas implican más que todo una conclusión, por eso mismo una inferencia inductiva eh, pues no necesariamente sigue una premisa. Y ya eso sería todo en esta parte. Como lo dije anteriormente, lo mencioné, se hace más que todo un énfasis en las inferencias inválidas o válidas. Y eso sería todo. Muchas gracias.